Hoy vamos a dedicar este programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a recordar a uno de los grandes economistas del siglo XX, Paul Anthony Samuelson. En 1970 obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a las teorías económicas, estática y dinámica. Fue el primer norteamericano en obtener este galardón y también el primero en obtenerlo en solitario. Algunas de sus obras han sido manuales básicos para la enseñanza de la economía. Vamos a hablar de Paul Samuelson con dos invitados, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada, quien tuvo la oportunidad de compartir su estancia con Paul Samuelson cuando recibió el doctorado honoris causa por esta universidad en el año 1989, y con Esther Méndez, directora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, coordinadora del Máster de Formación del Profesorado en la especialidad de Economía IADE. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Hola, buenos días. Pues estamos haciendo un programa de recuerdo del importantísimo economista Paul Anthony Samuelson, que cumpliría 100 años en este año si continuara viviendo. Falleció en el año 2009. Fue nombrado doctor honoris causa por la UNED en 1989, como decíamos, y es uno de los economistas más influyentes dentro de la ciencia económica y en la formación de economistas. Vamos a presentar, Rafael Castejón, le cedo la palabra en primer lugar, vamos a presentar al personaje. Bueno, yo creo que Samuelson no necesita casi presentación. Es conocido que la mayoría de los economistas de casi todo el mundo han estudiado, han leído, sobre todo su manual de economía, y ha fijado, como algunos dicen, un lenguaje común o un temario de cuáles son los fundamentos que deben conocer los ciudadanos, que deben de explicarse en los distintos niveles de la economía. Yo creo que Samuelson en ese campo quizás es la aportación mayor que ha hecho al mundo económico. Esto no quiere decir que no haya sido después un economista científico en el sentido estricto de la palabra, de una producción también extraordinaria. Si repasamos los scientific papers de Samuelson, son 5 volúmenes tremendos de temas muy interesantes. Incluso conviene señalar aquí que cuando el premio Nobel que dan en 1970 es casi por su tesis doctoral que había hecho en los años 40, y donde ya pretendía que la economía se fundamentara en buenas argumentaciones matemáticas, y esto le hizo progresar rápidamente en el conocimiento de la economía, en la modelización y en los proyectos económicos. Yo creo que, por último, Samuelson es conocido porque fue un incansable productor de artículos de prensa. En España se conocen muchos de los artículos que publicó, pero en las principales revistas y periódicos del mundo era frecuente encontrarse con artículos de los temas relevantes de cada momento. Muchos de estos artículos están recogidos en un librito que se publicó en español, que se llama Economía desde el corazón, que son los principales artículos de temas relevantes yo recomiendo que se le dé un vistazo, porque muchos de esos artículos siguen teniendo relevancia en los momentos actuales, y yo creo que no debemos olvidar, cuando los economistas a veces fallecen, pues parece que los olvidamos, pero la UNED no quiere olvidarlo, porque además es un doctor honoris causa de esta universidad, y a los que lo tuvimos la suerte, ¿no?, de conocerlo y de tratarlo durante los días que pasó en Madrid, nos quedó un recuerdo imborrable. De hecho, y vamos a dar la palabra a Esther Méndez, de hecho, parte de estos libros o estos papers que nos comenta están en la biblioteca de la Facultad de Ciencias están en la biblioteca de la UNED y se pueden consultar allí. Sí, en la biblioteca central están los scientific papers, y hay varios de los manuales, que se han hecho 18 ediciones, y casi se puede decir que si uno sigue todas las ediciones ve los cambios que han sufrido la economía, los problemas que han abordado y el tratamiento que se le han dado para que los fundamentos, los principios básicos puedan ser comprendidos por la mayoría de los ciudadanos. Esther Méndez. Sí, precisamente el manual de economía de Samuelson, que como decía Rafael, ha sufrido, o a lo largo de los años que se ha mantenido durante 18 ediciones, realmente tiene una virtud fundamental,
en primer lugar, que ha sido el libro de cabecera en la formación de muchos economistas y de todos los países. De hecho, es un libro que se ha traducido a más de 40 idiomas. Pero es que además era un libro que refleja de alguna forma las obsesiones que tenía Samuelson en relación con el mundo de la economía. Él consideraba que la enseñanza de la economía era un aspecto fundamental en cualquier sociedad que realmente quisiera llegar a ser una sociedad democrática, justa y equitativa. Y consideraba que era fundamental que los individuos tuvieran unos mínimos conocimientos de economía para poder tomar elecciones y decisiones de una manera racional. Este libro, además, pues tuvo una aportación muy novedosa dentro del campo de los manuales de economía. Hasta su primera edición eran pocos los libros que existían, la mayoría de las clases se daban pues con materiales diversos que aportaba el profesor en la clase, y tuvo la virtud de recopilar en un solo manual una visión de la teoría económica que era una visión bastante ecléctica, en el sentido de que intentó aunar el conocimiento que se tenía entonces de la microeconomía con la primera visión del mundo macroeconómico. Pensemos que en la primera vez que sale el libro, en 1948, empieza con todo lo relacionado con el mundo de la macroeconomía, que entonces no era algo que se estudiara de una manera profusa en las facultades de economía. Y de hecho es que el concepto de macroeconomía tampoco se utilizaba el concepto de equilibrio general de la renta. Quizás fue Samuelson el que de alguna manera divulgó este concepto con todas las ediciones de este libro. La verdad es que el libro, a lo largo de todas sus ediciones, se fue actualizando, se fue completando, y tuvo además también la característica de que cada libro, en cada edición, se adaptaba a la realidad del momento. En la primera edición, la Gran Depresión era pues el problema fundamental que había en la economía, lo que había ocurrido en los años 30, ¿no? Y sale en los 40, él intenta dar una explicación de qué es lo que pasó durante la Gran Depresión y cuáles eran las herramientas que tenían los economistas para luchar contra ella. Y sin embargo, ya en la última, en la del 18, lo que aparece sobre todo es intentar dar una explicación a la crisis financiera del año 2007-2008. Porque la 18 edición se publicó en el año 2008. En el 2008, sí. En el 2008. En el 2008. Entonces él intenta explicar, ahí se ve esa visión que él tenía de que muchas veces dejar al mercado funcionar de una manera salvaje, sin regulación, puede provocar situaciones de falta de equidad, ¿no? Y entonces él aquí defiende la necesidad de que haya unas instituciones fuertes que no sean grandes interventoras, pero sí que regulen todos esos fallos que hay en el mercado, siendo también consciente de las imperfecciones que hay, que la propia intervención puede tener en muchas ocasiones. Sí, esta última edición que señalaba Esther ya la hace Nordhaus, que es con el que él empieza a colaborar y a realizar las últimas ediciones del manual de economía, porque se publica ya cuando ya ha muerto Samuelson. Pero efectivamente esa idea central, yo creo que quizás Samuelson es el defensor más relevante de lo que llamamos sistemas de economía mixtas, que es un poco lo que está también en nuestra Constitución, ¿no? Su idea es hay que dejar que el mercado funcione, pero controlado, y con el sistema impositivo permitir que los sectores más desfavorecidos tengan esa ayuda social. A veces en algunos de sus escritos, pues un poco el ejemplo mejor que cita a veces es Suecia y algunos países que después de la Gran Depresión y de los problemas que han sido, pues han podido superar gran parte de la crisis. Yo creo que esta idea de Samuelson de que la economía puede funcionar está unida a la enseñanza de la economía para los ciudadanos, no tanto porque sepan manejar sus asuntos, que también, sus asuntos económicos, sino porque si tienen unos conocimientos y unas bases del conocimiento de economía, podrán en las elecciones democráticas ser capaces de elegir a los mejores
políticos que van a gestionar después la parte del sector público. El sector público también puede cometer errores, como Samuelson señala, pero si se llega a ese equilibrio, pues es importante. A veces él dice que puede parecer una utopía, pero que sin duda es una utopía por la que muchos de los economistas estarían de acuerdo por luchar para que se llegue a ser realidad. Lo que se denomina ciudadano ilustrado. No sé si es una frase de él, es una descripción de él, o es algo que de alguna forma quieren o han querido algunos autores plasmar. No sabemos si es una frase de él, pero es verdad que la idea de ciudadano ilustrado presidía toda su producción, tanto científica como pedagógica, ¿no? De hecho, para algunos autores, como nuestro profesor Requeijo, este libro de Manual de Economía no es un libro menor, sino que es una de las principales aportaciones de Samuelson al campo de la ciencia económica. Es verdad que Samuelson reunía en una misma persona 3 características que hacen de él una persona y un economista tan excepcional. En primer lugar, fue un gran economista, como hemos comentado, su profusión investigadora es evidente, ¿no?, en esa recopilación de artículos de investigación. En segundo lugar, era un gran maestro, que yo creo que contribuyó a dignificar la labor del maestro, de la enseñanza de la economía y a llamar la atención sobre la importancia de utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje entendible para los ciudadanos, ¿no?, alejándose del rigor científico. Y en tercer lugar, era un hombre político. Es decir, un hombre de su tiempo, fue asesor de presidentes del gobierno como Kennedy, Johnson, y a lo largo, pues, de todos sus escritos de divulgación en la prensa, él declaró cuál era su postura frente a, pues, la intervención gubernamental, la formación de los mercados, la importancia de las economías mixtas, un gran defensor de lo que son las economías hoy en día europeas, ¿no? Realmente reunía en una sola persona todas esas características que no es común encontrarlo. Sí, además se puede añadir que era un hombre equilibrado, ¿no? O sea, a veces es verdad que uno encuentra escrito donde en algunos sitios lo tachan de ser un socialista radical y en otros de ser liberal, depende del contexto en que se mueve. Pero cuando yo lo conocí, cuando tuve oportunidad de hablar con él, me sorprendió el equilibrio de la mayoría de sus ideas. Cómo siempre ese balance, a veces dicen que hizo la síntesis de la economía keynesiana y neoclásica, pues primaba en una respuesta equilibrada de la mayoría de los problemas. Quizás en esto él tuvo, la suerte también de tener una formación excelente. Él se formó en Harvard, pero después creó su escuela en el Massachusetts Institute of Technology, y cuando estuvo en Harvard tuvo a grandes maestros como por ejemplo Schumpeter, con el que discrepó después frecuentemente, pero que también reconocía lo que había aportado Schumpeter. Él a veces decía, Schumpeter, cuando veía eso de capitalismo, socialismo y democracia, que el capitalismo no sobreviviría, decía, Schumpeter no llegó a percibir que el capitalismo, que el sistema de economía de mercado podría cambiar de piel, podría renovarse para llegar a un equilibrio entre eso que antes ha indicado Esther, de la eficiencia del mercado y la equidad, de llegar a eso que él terminaba llamándole la economía desde el corazón. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social y por lo tanto no se puede abandonar la idea de las personas. Hace numerosas aportaciones en este sentido. Yo creo que es una constante. Y lo del economista ilustrado es, algunos autores dicen que realizó aparte de la revolución pedagógica de la economía. Yo creo que esta revolución pedagógica, hoy día muchos manuales que existen, ya hemos dicho que son casi, imitación o la influencia que tuvo. Influencia que además llegó a tener a través de, por ejemplo, la American Economic Association, que es como el colegio de economistas de Estados Unidos y de las instituciones que fomentaban la enseñanza, pues de que se enseñara economía a personas desde las primeras etapas de la formación. Idea que, por cierto, hay que decir que poco a poco ha ido
calando y que hoy día está recogida pues por organismos internacionales como la OCDE, etcétera. Incluso en nuestro país ahora el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, junto con la AEB y las instituciones bancarias, están intentando crear esa formación, educación financiera. O sea, hoy día se ve que la economía no funciona bien si la gente no toma decisiones racionales en los ámbitos que le afecta, y que por lo tanto es necesario que haya esa formación. A mí me parece que recordarlo esto en una facultad, en una institución de educación como es la UNED, es un tema fundamental que tenemos todos que agradecer sin duda al profesor Samuelson. Bueno, pues ya que ha mencionado el tema el profesor Castejón, vamos a hablar de esa visita de Paul Samuelson a nuestra universidad. Queremos adelantar que a los interesados luego pueden escuchar, si vuelven a escuchar nuestro programa en canal.uned.es, la conferencia que impartió justo un día antes de su investidura como doctor honoris causa en la facultad, para los profesores de la facultad. En esa conferencia estuvo Rafael Castejón. Sí, yo creo que antes he indicado que fue una suerte poderlo conocer. Yo estaba de decano, lo invitamos cordialmente con el argumento principal que yo creo que él fue sensible a que en una universidad a distancia, en una facultad que enseñaba a distancia, él era el economista que más había enseñado a distancia con sus materiales, y que por lo tanto para nosotros sería un honor el recibirlo y hacerlo doctor honoris causa. Fue el primer doctor honoris causa en economía. Hubo antes Miller, que fue también premio Nobel en el mundo de la empresa. Y cuando vino aquí nos dejó a todos realmente impresionados por su personalidad, por su carácter, porque era capaz de decir, como después hacen muchos de sus escritos, las cosas más importantes de la forma más sencilla. Yo puedo contar una anécdota de que lo que hay en sus libros es que de verdad lo conocía y lo practicaba. Siempre cuento, esa pequeña anécdota de que en sus manuales, cuando uno ve la pequeña biografía que ponen, dice siempre que Samuelson, tiene tal, y que era tremendamente aficionado, que jugaba casi todos los días al tenis. Bueno, uno en España piensa que un profesor cuando vino aquí tenía 84 años y que jugar al tenis todos los días, que no era una cosa real. Pero cuando lo recogí en el aeropuerto, salía de la puerta de embarque y salía con una raqueta de tenis, y después de saludarme me dijo, oye, ¿cuándo puedo jugar al tenis, ¿no? Y efectivamente, cuando estuvo aquí, los días que estuvo aquí en Madrid, jugó varios días al tenis. Yo tuve el problema de que no jugaba al tenis, tuve que buscar algunos contrincantes, y ahora siento, si yo pudiera tener grabado el partido de tenis que jugó Samuelson, porque era realmente competitivo, y los profesores que jugaron con él se lo pasaron muy bien, y yo también me pasé muy bien. Pero en todas las visitas, en todos los contactos que tuvimos en las comidas, pues fue siempre extremadamente exquisito, respetuoso. A mí a veces me preguntaba sobre cosas que yo decía, ¿cómo me puede preguntar a mí? Cuando yo era el que estaba siempre con la esperanza y con la ilusión de que me contara cosas que muchas me contó, y me terminó a hacerlo apreciarle todavía más después de verlo fuera de los libros, sino en la persona humana que era. La conferencia se tituló Tendencias en la ciencia económica recientes. Estamos hablando del año 1989. Sí, la conferencia esta fue la que dio en el discurso de investidura como doctor honoris causa. También aquí en la facultad hizo una conferencia parecida, que es la que vamos a poner, sobre qué pasaba la formación de los economistas, etcétera. Y yo creo que esas tendencias le pasa revista, conocía muy bien lo que había pasado en la ciencia económica y las respuestas que habían dado los economistas a los diferentes problemas, porque siempre hay problemas. La economía sin problemas, sin tener que afrontar y buscar soluciones, pues es difícil que exista. Samuelson no creía que existiera. Entonces, ahí él pasa una revista a todo eso, como las teorías de los grandes economistas pues han respondido a los problemas de cada momento, y cómo después han ido evolucionando. Tenía mucha influencia de a veces de otras ciencias, ¿no? Como el darwinismo, como otras ciencias podían descubrimientos que se han hecho que enfocaban problemas con formas distintas. Pensaba que la economía también tenía que ir
con esa búsqueda. De hecho, lo que al final le importa mucho es que los economistas sean conscientes de esta realidad de buscar soluciones, porque como dicen algunos estudios, yo creo que hay un artículo que hace la conferencia que hace sobre la economía mundial a finales del siglo pasado, en el Congreso Mundial de Economía en el año 80 en México, dice, porque cuando no somos capaces de hacer las predicciones, de hacer los análisis los economistas de manera rigurosa, aparecen los futurólogos, aparecen incluso en ese artículo los payasos le llaman, ¿no? que pueden llegar a tener mucho más éxito, pero que sin duda después para los ciudadanos tienen consecuencias mucho más negativas que la de los sabios, que son más lentos en reconocerse sus virtudes. No abandona Ester Méndez el interés por las matemáticas y su lucha porque las matemáticas y la econometría estén presentes siempre dentro de las investigaciones en economía y la ciencia económica. Bueno, realmente una de sus grandes aportaciones al mundo de la ciencia económica fue precisamente esta, ¿no? En su tesis doctoral, que se titula Los fundamentos del análisis económico, él lo que hace es darle a la economía un rigor científico a través de modelos matemáticos y econométricos. Esta utilización de las matemáticas, que ha sido una constante en toda su investigación, es lo que hace también de él, para algunos autores, como el gran padre de la economía moderna, ¿no? Hasta Samuelson, prácticamente, pues la economía se estudiaba en las facultades de ciencias sociales, fundamentalmente utilizando el lenguaje verbal y el lenguaje gráfico. Y él lo que le dio a la economía fue un lenguaje matemático que permitió que progresara la ciencia económica con un mayor rigor. Sin embargo, él era consciente de que la economía era una ciencia social y, por lo tanto, no era una ciencia exacta como las matemáticas, ¿no? Y, de hecho, también en los artículos que después el oyente podrá consultar en el enlace que les pongamos, se ve que él insiste repetidamente en esta idea de la economía con corazón, es decir, que tenemos que ser capaces, los economistas, de poder llegar a soluciones que muchas veces las matemáticas o las predicciones econométricas no nos dan, soluciones que no solo sean desde el punto de vista económico eficaces o eficientes, sino también equitativas, ¿no? Es decir, que sean justas desde el lado de la distribución social. Es decir, que también en esta posición de las matemáticas se encuentra ese hombre ecléctico, ¿no? Ese hombre conciliador entre la importancia de la matemática para estudiar la economía, pero la importancia del hombre, de las humanidades, también para estudiar la economía. Rafael Castejón. No, y es más, esto que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Esther, después él hace la traducción, él, en los artículos de prensa, en el propio manual, en el manual de Samuelson, hay muy pocas matemáticas, o sea, es capaz de traducir, o sea, de ver lo bueno que tiene la formulación matemática, que es avanzar en los razonamientos económicos, en los modelos econométricos para hacer las predicciones adecuadas, pero después es capaz de ponerlo en el lenguaje para que la gente corriente entienda lo que quiere decir. Y yo creo que esa doble capacidad es singular, porque a veces nos encontramos economistas muy matemáticos que casi después la gente normal lo entiende poco, o economistas muy literarios que a veces no han avanzado en el conocimiento de la ciencia económica por la falta de formulación y rigor matemático, ¿no? No tenemos mucho más tiempo porque queremos luego, en los minutos finales de este programa, resaltar algunas de las ideas que aportó Paul Anthony Samuelson en la conferencia que impartió justo ese día antes que comentábamos de su investidura como doctor honoris causa en la UNED. Vamos a cerrar con un balance, en opinión de nuestros dos invitados, de la máxima aportación de Paul Samuelson a la enseñanza de la economía y la actualidad que pueden tener, o la importancia de sus manuales en economía. Rafael Castejón. Bueno, yo creo que ya hemos señalado que eso que se ha llamado la revolución pedagógica que se hace en economía, que parte de la obra de Samuelson. La mayoría de las facultades de España y de muchos países, si no tienen el libro de Samuelson y si han hecho manuales, siguen un poco las pautas fundamentales de Samuelson. Yo tengo, por ejemplo, indicar que además no solamente él publicó el libro, sino, por ejemplo, en su libro publicó un manual para el instructor, para el profesor, un manual
para el alumno, una study guide para el alumno, le facilitaba, podían conseguir para las clases estadísticas, gráficos, etcétera, para facilitar la explicación y la comprensión de eso. Y esto, pues que estamos hablando de hace quizás 20 años que se inician muchas de estas tareas, se ha difundido y hoy día la enseñanza tiene que ser un poco de esta multimedia. Yo creo que además en la universidad, en la UNED, hemos hecho muchas de las cosas siguiendo un poco ese ejemplo, porque enseñar a la gente fuera de aprovechar cualquier circunstancia para que aprendan es fundamental. Eso es, a mí me parece que una aportación que ha llegado a todos sitios, a la mayor parte de los países. Es cierto que Samuelson esto lo llevaba a gala, y cuando se hablaba de la enseñanza se ponía muy serio y decía que teníamos que enseñar, que teníamos que los economistas. Y para ello también quería que los economistas se formaran bien. El curso que ahora coordina la profesora Méndez de formación del profesorado, pues yo creo que aquí es fundamental. Aquí en España a veces la economía la enseñaban, pues, quien pillaban en secundaria, ¿no? Hoy día se está poniendo las bases para que los economistas de todos los niveles tengan una adecuada formación para enseñar. Él tuvo grandes maestros y aquí también tenemos que volver a recuperar esa idea de los maestros. Él estuvo con Schumpeter, conoció a la mayoría de los Hayek, conoció a la mayoría de los economistas, y del debate surgía la luz, ¿no? En algunos de los artículos que le citamos puede encontrar anécdotas de discusiones en los claustros de Harvard que son realmente relevantes. Yo creo que aquí ese contacto entre discípulos y maestros en sentido amplio también tenemos que recuperarlo. En definitiva, a mí me parece que Samuelson es un economista relevante, quizás no quiero ser exagerado, decir que es el mejor economista del siglo pasado, por lo menos creo que es el que más influencia ha tenido en la enseñanza y en el desarrollo de la economía para que ésta sirva para los ciudadanos. Ya dijo un gran economista cuando vino a España, dice, darme unos cuantos economistas y cambiar el mundo. O sea, los programas económicos, la necesidad de, lo dijo Keynes cuando vino una vez a España, la importancia que tenía la formación económica. Aquí, permíteme recordar a un maestro también, a profesor Fuentes Quintana, que cuando se hizo también doctor honoris causa, destacó esa labor que creó la Facultad de Económicas, de que la economía llegara a todos los que quisieran llegar. Y esa ha sido la misión de la UNED, no digo que encardinada, pero sí en la idea de Samuelson, pero hoy día si nos sentimos orgullosos, aunque con sentido de responsabilidad los que estamos en esta facultad, es porque hemos contribuido un poco a esa idea de Samuelson. Sí. No me cabe duda, Esther Méndez. La verdad es que Samuelson, como dice el profesor Castejón, para los profesores de la UNED que nos dedicamos a cómo enseñar mejor economía, ha sido una inspiración, ¿no? Su libro es también una fuente de inspiración para muchos autores que después de él han sacado manuales de economía que se utilizan en muchas universidades. Y realmente la idea que preside y que nosotros queremos muchas veces trasladar en el máster que damos es que los profesores de economía tenemos que ser capaces de hacer una economía entendible para todo el mundo, que precisamente esa es la idea que tenía Samuelson en esa revolución pedagógica, ¿no? El trasladar un lenguaje coloquial, un lenguaje entendible para todos los ciudadanos, la economía. Y eso lo hizo él pasando, por ejemplo, a apéndices en su libro, todo lo que eran los análisis matemáticos siempre muy sencillos. Es decir, que a pesar de que él le daba mucha importancia a las matemáticas como una forma de progresar, de avanzar en el conocimiento científico de la economía, consideraba que era perfectamente posible tener conocimientos de economía básicos sin necesidad de utilizar un aparato muy sofisticado matemático, ¿no? Y esa es la idea que preside también nuestra enseñanza en el máster de formación de profesorado. Rafael Castejón, para terminar. Por último, y para terminar, Samuelson, además de análisis de economía, estaba siempre
muy vinculado a lo que estaba pasando, a los problemas a los que se enfrentaban, a los problemas que, como él decía, cambiaban a lo largo del tiempo. Dice, no era lo mismo después de la Revolución Industrial, que incluso ahora puede haber nuevos problemas. Él, en la última etapa, pues veía la estanflación, pero ahora posiblemente tenemos el problema, por ejemplo, fundamental del paro, otros problemas, y yo creo que los economistas tenemos que el análisis, los fundamentos de economía, que guarden relación con la realidad económica que viven los ciudadanos. Bien, pues vamos a escuchar, Rafael Castejón, Esther Méndez, unos fragmentos, algunas de las ideas, ya no nos queda mucho tiempo para ello, de la conferencia que impartió Paul Anthony Samuelson en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con motivo de su investidura como doctor honoris causa, pero una conferencia que impartió el día antes para los profesores de la facultad. Quizá no nos dé tiempo a coger muchas de estas ideas, pero quizás la más importante, y ya que se han referido a ella, es la de la economía del corazón. Desde el corazón, sí, economía compatible con las actitudes humanas. Sí, importantísima. Desde luego yo creo que esa expresión recopila lo que era Samuelson como maestro, como economista y como político. Con ello vamos a cerrar con estas ideas de Paul Anthony Samuelson. Y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en nuestro canal, canal.uned.es. Allí pueden además acceder a la conferencia íntegra que hemos rescatado para esta conmemoración del centenario de su nacimiento, y también pondremos información, enlaces a los artículos que hemos estado refiriendo durante esta entrevista, de este coloquio con nuestros invitados. Muchísimas gracias, Esther Méndez. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael Castejón. Muchas gracias. En realidad, aquí estoy revelando mi avanzada edad cuando proclamo que el énfasis sobre la eficiencia y alejándose de la igualdad y la justicia puede que ahora quizá haya llegado demasiado lejos. Yo tengo un sueño, y sé que esto fue citado para la ceremonia de mañana, como Martin Luther King, que dijo, yo he subido a la montaña y tengo un sueño. Bueno, pues yo en la economía tengo un sueño. Y yo tengo un sueño de una economía con corazón, pero les digo a mis alumnos que eso no quiere decir la economía con una cabeza reblandecida. Yo quiero una economía realista, quiero una economía que utilice la economía mixta para temperar las mayores desigualdades del sistema del mercado, de economía de mercado. Y cada vez que hacemos un programa de transferencia en interés de la igualdad, el bienestar social, lo que John Rawls llama el compacto social, yo creo que hay una ineficiencia inherente, pero yo creo que toda buena causa merece unos costes, y el problema para la siguiente generación de economistas va a ser medir en los márgenes cuáles son los costes y los beneficios en este aspecto. Sin distancias.